estar leyendo, aprendiendo, que nos darás dirección, que nos darás entendimiento. Te damos gracias, Señor, y permite que podamos llevarlo a la práctica. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que Pablo está hablándonos acerca de todos estos pecados al final del capítulo primero y continúa en este capítulo segundo hablando de muchísimos argumentos donde nos muestran la culpabilidad del ser humano, la culpabilidad del hombre. Y Pablo, para explicarlo, y lo plasma en esta carta de esa forma, empieza con una retórica como si alguien le hiciera preguntas y él responde a esas preguntas. Lo que se puede entender y lo que podemos discernir es que muchas de estas preguntas retóricas es preguntas que misma gente le hacía cada vez que él llegaba a las sinagogas. Digamos que es un resumen de muchas preguntas o de muchas cuestiones que le hacían cuando él empezaba a hablarles acerca de Cristo y del Evangelio. Por eso él explica de esta manera en este capítulo 2. Y cuando va uno leyendo estas retóricas, puede uno imaginarse a Pablo tratando de explicarle a toda esta gente. Y si nos ponemos del lado de Pablo, hasta podemos decirle, dales duro, Pablo, échales y dales más fuerte, ¿verdad? Porque realmente empieza a hablarles con bastante dureza. Así que empieza Pablo a explicarnos que Dios no tiene consentidos. Dios es imparcial. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, en otras palabras, no andes señalando a nadie, porque pues ni que tú estuvieses tan limpio. Y muchas de esas cosas que tú señalas, muy probablemente tú también las haces. Entonces no es conveniente que estés juzgando a nadie. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, ahí empieza la retórica de Pablo. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que te hacen mal, a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Le digo que está en esa retórica. Y obviamente lo que estaba Pablo tratando de decirle a toda esta gente es que ustedes judíos no se hagan, hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Por eso el Señor en Mateo 7:1 enseñaba y decía, no juzguéis para que no sean juzgados, para que no seáis juzgados. El juicio de Dios no está basado en nuestra moralidad externa, está basado en su palabra, está basado en su verdad, en las escrituras está basado. Así que no podemos pensar que alguien escapará del juicio de Dios. Todos vamos a enfrentar juicio. Todos vamos a estar delante del Señor enfrentando juicio. Sigue Pablo diciendo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pueblo judío cometía muy constantemente el mismo error que se comete hoy en día. Como no vemos a Dios, como no lo podemos ver, como no lo podemos percibir, y cuando caemos en alguna situación de error, que la palabra bíblica es pecado, aparentemente no pasa nada, me refiero no pasa nada delante de Dios, pues pensamos que todo está bien y pensamos que no sucede nada. Como que hacemos como que, ay, jole, si nadie vio y nadie se enteró, pues aquí no pasó nada, ¿verdad? Pensamos de esa manera.
Así pensaba el pueblo judío, pero no es así. La bondad de Dios, su gracia, como lo debemos entender, es que por medio de esa gracia que todos hemos recibido podamos ser guiados al arrepentimiento. No significa que sea un permiso para estar pecando, sino que nos debe de guiar al arrepentimiento cuando verdaderamente lo entendemos. Yo aquí de alguna manera ya lo estoy hablando con ustedes, pero él estaba tratando de sentar las bases para explicarles acerca de esta gracia y de este perdón que solamente puede venir por medio de Cristo. Aquellos que no se arrepienten, que no cambian su manera de ser, están acumulando ira de Dios para ellos. ¿Qué significa? Que si siguen cometiendo las mismas faltas, los mismos errores, día tras día, mes con mes, año con año, pues va a llegar el momento en que cuando enfrenten el juicio delante de Dios, pues no va a haber ningún atenuante para todas las cosas que ellos hicieron. ¿Sí? Por eso, pues no debemos de envidiar a los malvados. Así nos dice también la Escritura. ¿Por qué? Porque los malvados van a recibir su paga tarde que temprano. ¿A qué me refiero con los malvados? Luego nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿cómo esta persona siendo tan malvada le va tan bien económicamente? ¿O cómo esta persona siendo tan malvada y mira los carros que trae, las trocotas que trae? O sea, no, usted no envidie eso porque realmente no sabe la paga que esa persona puede o tal vez vaya a recibir en el día del juicio. En el juicio divino estamos hablando, obviamente. Y Pablo sigue diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A eso me estoy refiriendo. Cuando nosotros enfrentemos juicio, y Pablo aquí le está hablando a gente cristiana, gente que ya es de la iglesia de Cristo, todos vamos a enfrentar un juicio. Porque cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la salvación que se te entregó? Porque esa salvación nosotros la interpretamos como que es gratis, pero realmente tiene un costo. Y ese costo es la sangre de Jesucristo. Un poco más adelante lo vamos a ampliar un poco más. Pero todo eso tiene un costo. Entonces el Señor, cuando nos tenga frente a Él, nos va a decir, ¿qué hiciste en este tiempo en el que fuiste salvado con esa salvación que se te dio? ¿Sí? Para agradecer o para llevar a más gente al Evangelio. Que tú, por medio de esa gracia que recibiste, tú hayas dado gracia a más gente. Eso es lo que espera el Señor. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios. Sino que obedecen a la injusticia. Fíjese qué interesante. Aquí el Señor nos está diciendo que pagará a cada uno según sus obras. Y obviamente no nos está hablando de salvación, puesto que ya está hablándole a un pueblo que es salvado, sino nos está hablando de esa gratificación o ese galardón que nos va a dar, o su ira, dado el caso, en el tiempo que estemos delante de Él. Porque según las obras que nosotros realicemos es el juicio que vamos a recibir. Por eso nos dice, para aquellos que perseveraron en hacer lo bueno o perseveran en hacer lo bueno, van a recibir gloria, honor y obviamente la inmortalidad, la vida eterna. Y también algo de lo que nos está hablando aquí Pablo es que nadie puede salvarse por sus obras. Nadie puede salvarse por las cosas que hace. Porque ya sabemos que Dios es totalmente imparcial. Cuando Dios imparta justicia, no va a haber consentidos, no va a haber quicos, no va a haber nada ahí. O sea, todos van a llevar la misma
justicia, la misma vara. Y sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fíjese, tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Es lo que está recalcando otra vez Pablo. No hay predilectos. O sea, no porque ustedes se sientan judíos y poseedores de la verdad, porque por medio de los judíos recibimos la palabra, la ley, crean que ustedes tienen un privilegio. No, no, no. Delante del Señor no hay favoritos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Se fija? Aquí vuelve a mencionarlo. Pero de alguna manera entonces nosotros le preguntaríamos a Pablo, entonces sí o no, ¿tiene privilegio el judío? Porque en el pasaje anterior aparentemente no tienen ventaja, pero ahora en este siguiente versículo, en el 10, nos dice que van a recibir gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, judío primeramente y también al griego. Pero no hay acepción de personas para con Dios, o sea, no hay favoritos. Porque los que sin ley han hecho pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado y por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir? El Señor va a juzgar a la gente según lo que ellos hayan vivido. ¿Por qué? Aún la gente, a lo que está tratando aquí de decir el Señor por medio de Pablo, aún la gente que hayan vivido una vida fuera de la ley de Dios, una vida que no conocían de la palabra de Dios, porque así va a haber mucha gente, también esa gente se le va a juzgar de acuerdo a su moral, de acuerdo a su conciencia. Porque usted no me lo puede negar, o espero yo que no me lo vaya a negar, pero hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios y que dice usted, ¿esta persona cómo es buena? ¿O cómo es buena persona? Hasta parece cristiano, nomás le falta reconocer a Jesucristo. ¿Cierto? Y ahora le estoy hablando de un contexto donde nosotros hemos vivido y conocemos, pero también hay gente de otros lugares, de otras culturas, que viven de una buena manera, con una sana conciencia. También hay gente buena en otros lugares y en otras religiones, vamos a decirlo así, que no conocen al Dios de Jesús, al Padre de Jesucristo, a nuestro Dios, pero que viven bien, vamos a decirlo de esa manera. Finalmente también ellos van a recibir juicio y van a ser juzgados de acuerdo a la luz de su vida, de acuerdo a la conciencia con la cual hayan ellos vivido. ¿Sí me estoy explicando? Aún y cuando no hayan conocido la ley. Pero a los que sí conocieron la ley, a los que sí han conocido la verdad, se juzgará de acuerdo a la verdad. Eso significa que los que conocemos la verdad, pues no nos queda otra más que vivir de acuerdo a la verdad. ¿Sí me estoy explicando? Esa gente que no conoce del Señor, que no conoce de la verdad, pues tienen la verdad en sus corazones, porque pueden dar un testimonio de gentileza, pueden dar un testimonio de ser buenas personas, de ser buena gente. Y sigue diciendo Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, fíjense, no tienen ley pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, a mis nuevas noticias. Todo esto engloba lo que de alguna manera le resumí hace un momento. Hay muchísima gente que no conoce la Biblia, pero que vive como si la conociera, aun y cuando vivan bajo otros parámetros. Por eso la obediencia de los gentiles va a ser un testimonio auténtico delante de Dios. Y ante el pueblo judío, que constantemente se caracterizaban por ser únicamente oidores de la ley, pero no eran hacedores de la ley. Por eso Pablo constantemente declara que los gentiles eran o son más fieles que los judíos, aun y cuando los judíos sabían la verdad de Dios. ¿Sí? Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Cuál voluntad? La de Dios. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En otras palabras, tú, por el simple hecho de apodarte judío, porque te dicen judío, tú te sientes que eres el poseedor de toda la verdad y que eres el que debe de dar guía y guianza a todos los demás. En otras palabras, te sientes Juan Camaney. O sea, sientes que tienes que hacer todo esto, pero realmente no lo hace. Y dice así en el 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Se fija? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. O sea, bueno, le pregunta, ¿adulteras? ¿Hurtas? ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, ¿también eres idólatra? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Se puso duro, ¿verdad? El asunto. ¿Por qué? Porque los judíos en esos tiempos se sentían superiores. Volteaban a ver a los demás así por arriba del hombro. Sentían que ellos tenían todas las de ganar, que eran rectos. Pero aquí Pablo lo que les está mostrando es que realmente son hipócritas. ¿Sí? Se confiaban muchísimo de poseer la ley y de conocer la ley y de conocer la verdad, pero no la practicaban. Ese es un peligro bien grande. En la actualidad sucede algo muy similar. Hay muchísima gente que se sabe o se cree salva, pero que pues no sabemos. Se confían porque no viven como hacedores de la palabra, ni se esfuerzan en ser hacedores de la palabra. Ese es un problema muy grande, muy, muy grande. Los judíos asumían que Dios buscaba la apariencia, lo externo, y aparentaban seguir todo según la ley. Por eso llevaban a cabo todo lo físico. Eso significaba que ellos tenían una religión externa, pero que no había una conversión interna. La mayoría de los judíos vivían de esa manera. Pero Dios nunca fue el objetivo de Dios que la gente únicamente memorizara la ley, sino que Dios lo que buscaba es que fueran transformados cada uno de ellos, que tuvieran una transformación desde su interior, no únicamente que por fuera se vieran muy bonitos y muy planchados y muy peinados.
No, el Señor siempre lo que ha querido es que podamos tener una transformación. Versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira aquí qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? La tragedia más grande de los judíos o el resultado era que como no daban buen testimonio, como eran hipócritas, así como Pablo se los está diciendo, el nombre de Dios será blasfemado entre los gentiles. Es algo similar al ejemplo que yo a veces les doy, que les digo que cuando ustedes pueden ir y visitar a un vecino, le dice, oiga vecino, lo invito a que venga a la iglesia el domingo. Hablamos de Dios y se pone bien chido ahí en Pacto Vivo. Pero si el vecino lo vio, lo escuchó pelear toda la semana y gritando y reprendiendo y haciendo ahí sus pachangas, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el vecino? No, hombre, no, pues cristiano, no, hombre, así estoy yo bien. ¿Sí me explico? Lo mismo le sucedía a los judíos. La gente o los pueblos de alrededor del pueblo judío los veían como hipócritas, los veían como religiosos. Por eso no los tomaban en serio. Y por eso la gente blasfemaba acerca de Dios, porque se burlaban del Dios de los judíos. Eso era lo que sucedía. La hipocresía de los que se creían salvos no permitió tampoco el avance del evangelio. Y eso aún sucede hoy en día. El avance del evangelio hoy en día está muy frenado precisamente porque no damos buen testimonio, hermanos. O sea, si pudiéramos dar un mejor testimonio, yo le aseguro que llenábamos más sillas. Y es general, no es únicamente de esta casa, es general. Por eso, en otros lugares, bueno, pues lo que han hecho es tratar de atraer a la gente con espectáculos, con shows, con entretenimiento, con comida. También es válido porque así lo hacen en muchos lugares. Y sigue diciendo, pues en verdad, versículo 25, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, está bien que te circuncides si vas a guardar la ley. Tenemos que recordar que la circuncisión fue un pacto que establece Dios con el hombre por medio de Abraham. Y por medio de la circuncisión, cada varón a los 8 días de nacido se circuncidaba para perpetuar, para continuar, conservar ese pacto que había entre Dios y los hombres. Y debido a ese pacto, posteriormente cuando el Señor los saca de Egipto, les entrega la ley que llega por medio de Moisés. Y obviamente retoman, porque recuerde que fueron esclavos durante 400 años, un poco más. Retoman nuevamente la circuncisión, porque se vuelve a replantear la ley. Pero porque era el pacto con Dios por medio de la circuncisión y la ley. Entonces aquí ya Pablo les dice, ¿de qué te sirve circuncidarte si no vas a guardar la ley? Si no la vas a guardar. Pero si eres transgresor, le dice, de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si vas a estar violando la ley, si no la vas a llevar como debe de ser, pues de nada te sirve haberte circuncidado. Eso es lo que le está diciendo. Únicamente se circuncidan como un ejemplo de religiosidad, pero no están llevando la ley como debe de ser. La circuncisión debería de ser un reflejo de lo que están siendo transformados en su corazón, de la circuncisión del corazón, circuncisión del alma. Tendría que ser ese reflejo y no está sucediendo. Si pues, dice Pablo, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, aquí se las voltea. ¿Qué pasaría si alguien que no es, si no sea circuncidado, pero guarda la ley y se convierte en un hacedor de la ley? Aunque no esté circuncidado, pues se vuelve como alguien que sí fue circuncidado. ¿Sí me estoy explicando? Lo que está tratando de decir Pablo es que es más importante obedecer la palabra, obedecer la verdad, que los actos físicos de religiosidad. Aún la circuncisión misma. Porque para el judío la circuncisión es así como que algo que no debe de faltar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, utiliza Pablo este ejemplo para poderles mostrar o darles un ejemplo de cómo el pueblo estaba viviendo una doble vida. Muy religiosos en lo exterior, pero en su corazón no estaban viviendo como debería de ser. Si violas la ley de la circuncisión, te conviertes en un incircunciso, mientras que la circuncisión debe ser el reflejo de la circuncisión del corazón. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué le está diciendo? Aquel que aunque no esté circuncidado, guarda perfectamente la ley, pues te va a ventanear. Es como el ejemplo que le decía el domingo, que a veces llega alguien a un trabajo y empieza a ser tan buen empleado que llega a su hora, se pone a trabajar, hace lo que tiene que hacer, mientras los otros llegan, se toman el café, platican de la serie, de la telenovela coreana. ¿Y qué le dicen los amigos? Oye, vente tú también, vente a tomar el café con nosotros, porque si no, nos vas a ventanear, ¿verdad? O sea, nos vas a hacer ver mal. Si tú lo haces bien, nos vas a hacer ver mal a nosotros. Eso es lo que les está diciendo aquí Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. O sea, no te vuelves en un judío, ahí está hablándole a los judíos, ¿verdad? Al pueblo judío, pero dice, no te vuelves judío nomás porque te digan judío y porque estás circuncidado. O sea, eso no te vuelve judío. Lo que te debe de volver judío es que has sido transformado de tu corazón y guardas la ley. Eso es lo que te debe de caracterizar como judío, no lo externo. Sucede lo mismo para nosotros en Cristo. El decirnos cristianos no significa nada. Realmente tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a caracterizar como cristianos. Y la transformación que haya de nuestra vida, de nuestro corazón. Eso es lo que nos debe de hacer notar. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Así ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Significa que la religión externa nunca va a reemplazar una verdadera relación con Dios. Vuelvo a ponerle un parámetro en nuestra época moderna. Hay muchos lugares donde son muy religiosos, pero eso no demuestra nada. Realmente lo que tenemos que hacer, salud, es mostrar cómo hemos sido transformados y que nuestra vida refleje ese cambio. ¿Sí? Cuando la religión triunfa
sobre la relación con Dios y sobre nuestra transformación interna, entonces ahí Dios, déjeme le digo algo, Dios no está presente. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vea lugares sumamente religiosos, muy probablemente no esté ahí Dios. Muy probablemente. No somos nadie, ¿verdad? Y empezamos leyendo que no podemos juzgar a nadie. Pero, pues también Pablo aquí nos está mostrando que Dios no busca la religión, sino la relación y la transformación de cada uno de nosotros. Así que Pablo continúa con su diálogo hipotético, hablándole al pueblo judío, y nos adentramos ahora al capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Empieza con la retórica. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, ¿qué? ¿De qué va? Si el gentil puede ser circuncidado en el corazón, en el espíritu, ¿qué beneficio trae la circuncisión? ¿Para qué pasar por ese procedimiento? ¿Para qué pasar por todo ese cumplimiento de la ley? Entonces, ¿en qué aprovecha? Y dice Pablo, mucho, en todas maneras. ¿Se fija? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí Pablo hace un cambio radical. Si se fijó en los versículos anteriores, les tiró con todo, ¿verdad? Empezó diciéndoles hipócritas y diciéndoles que pues de nada les servía tener la ley y circuncidarse, porque si seguían viviendo de esa manera, pues ni al caso, ¿verdad? Parafraseándolo. Pero aquí da un cambio y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y él contesta, pues mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, se deben de sentir orgullosos de que se les confió la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego se contesta, de ninguna manera. Y aquí es bien interesante porque en el griego, cuando lo escribe esto Pablo, utiliza una negación así contundente, ¿verdad? Aquí en Reina Valera dice de ninguna manera. Pero en el griego es así como un no absoluto, ¿verdad? Jamás. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto nos habla, y este pasaje nos habla de un versículo que está en Isaías 49:6, que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso significa que el judío tenía que ser y tenía la encomienda de ser luz a las naciones. O sea, tenía que dar ejemplo a los demás pueblos de la tierra. Y ese es precisamente el debate que tiene Pablo, que le dice, oye, ustedes eran los indicados y por eso se les confió la palabra y por eso se les dio la ley y por eso Dios hizo pacto desde con Abraham con ustedes para que ustedes dieran el ejemplo y bendijeran a todas las naciones. Ahora hay que decirlo que de una u otra manera eso hicieron, pero aquí la retórica de Pablo se los vuelve a refrendar, se los vuelve a decir, porque tenemos que recordar que el pueblo judío no, en su mayoría, no quiso reconocer al Mesías.
¿Sí me estoy explicando? No quisieron reconocer al Mesías, entonces por eso les vuelvo a decir, ok, sí tenían ventaja, sí tenían pacto con Dios, sí debieron ser luz para las demás naciones, y por eso es que hoy les estoy hablando acerca de este tema. Les estoy dando otra oportunidad para que vengan a la luz. ¿Sí? Así que Pablo sigue diciendo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, tienes la oportunidad de que cuando estés en juicio puedes demostrar que hiciste lo correcto, que tenías la palabra de tu lado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, Dios es injusto porque da castigo. Y hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, otra vez vuelve a negar así contundente. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es toda una retórica que se avienta aquí Pablo. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a tratar de entenderlo un poquito con más claridad. En todas estas preguntas y retóricas que hace Pablo se nota su indignación y se nota la indignación con esta gente, con este pueblo judío, porque el pueblo judío estaba en el punto más alto del orgullo humano. O sea, ellos se sentían así como que la última coca del desierto. Se sentían así como que no había nadie como ellos. Se sentían bordados a mano. ¿Cómo se dice también? ¿No? Se sentían hechos a mano y bordados a mano. Pero cuando el parecer de Dios se convierte en nuestro mal, o sea, que pensamos nosotros que porque Dios nos va a juzgar, entonces decimos, Dios es malo. No, no es que sea malo. Porque realmente Dios siempre busca lo bueno para nosotros. Siempre busca que nosotros estemos bien y mejor. Pero aquí el problema y lo que está tratando Pablo de darles a entender y a conocer es que lo que sucede es que nosotros quebrantamos la ley. Quebrantamos la ley de Dios. Esa es la razón. Ese es el problema. Espérame porque ya se me movió aquí. No podemos negar nadie de nosotros que quebrantamos la ley de Dios. Todos, y todos los días muy seguramente. O sea, no hay nadie que no lo haga. Y sigue diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, después de que les echó tierra ahí a los judíos, entonces ahora pregunta, ¿y nosotros somos mejores? Y vuelve otra vez a decir, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos están en el lodo, todos están en el mismo lodazal. O sea, no se hagan con que yo soy más bueno y fuchilaste para allá y no se puede. Y dice el versículo 10, que es muy conocido por muchos de ustedes. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. En el versículo anterior, Pablo nos vuelve a hacer notar
que Dios es imparcial a la hora de juzgar. Y el pueblo judío, incluyendo los griegos, pecaban aún conociendo la ley. Los gentiles lo hacían en contra de sus buenas costumbres, de su conciencia, vamos a decir. Todos iniciaban en un sendero distinto, pero terminaban en un mismo lugar, cuando no hacían lo correcto. Pero cuando llega Pablo a este versículo 10 y nos dice al pueblo judío, pero no hay ni uno bueno, ni uno solo. Pues a nadie nos gusta escuchar que no tenemos esperanza, ¿verdad? Que todos estamos en el mismo lodo. Y sigue diciendo Pablo, no hay quien entienda. O sea, nos está diciendo cabezones. No hay quien busque a Dios. Todos, y yo busqué en el diccionario todos y era todos. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. O sea que la salmista Paquita no estaba tan equivocada. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, ni a cuál irle. Mucho menos a los judíos, ¿verdad? Dice Pablo. Así que Pablo nos empieza a dar un recorrido para comprobar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y ahí le va el recorrido que nos da Pablo, Empieza en el versículo 13. Ojo con esto, nos da 6 características con las cuales podemos entender que no hay ni uno a cuál irle, como decimos ahora. Sepulcro abierto es su garganta. Y sí, hay alguno que de repente sí le llega a uno el sepulcro. Con su lengua engañan. Veneno de áspides. Áspides son culebras, son cobras. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cuántas llevamos? Ya 3. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Le ha pasado a esa gente que cuando habla con esa gente es pura negatividad y pura amargura y todo le va mal? Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desaventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz. Y termina en el 18 todo este recorrido. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En otras palabras, les vale el Señor. O sea, ni se acuerdan de Él. Tremendo, ¿verdad? En otras palabras, lo que Pablo está aquí mostrando es que la gente utiliza cada parte de su cuerpo, su mente, su corazón, toda su voluntad para ir en contra de Dios. O sea, de una u otra manera utilizamos nuestro ser para ir en contra de Dios. Y debido a eso, todos estamos en una condenación, porque por eso dice que no hay ni uno a cuál irle, no hay ni uno bueno. Eso significa que si no hay uno bueno, pues todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que alguien nos salve. Y continúa y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, la ley para los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley nunca les fue dada al pueblo judío para que por medio de esa ley se pudieran salvar del pecado. Realmente la ley fue dada para que cada uno de ellos y cada uno de nosotros podamos conocer el pecado. Y ya conociendo ese pecado podamos corregirlo. Le doy un ejemplo. La ley es un espejo. La ley le fue dada al pueblo judío. ¿Están peleados ahí o qué? Hay una gotera. Que la gotera no los separe. Siéntense acá. Es para que se despierten porque los empecé a ver muy dormidos. Haga de cuenta que la ley la da el Señor para que sea como un espejo. ¿Y qué sucede en ese espejo? El espejo es para que usted vea dónde se tiene que arreglar. ¿Sí? Si se tiene que poner polvo aquí, polvo allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate. ¿Sí me estoy explicando? Pero el espejo no lo va a salvar a usted. El espejo no le va a dar la salvación. El espejo no fue diseñado para arreglarlo. O sea, usted se ve al espejo y no porque se ve al espejo ya se arregló, ¿verdad que no? Usted se levanta en la mañana y se levanta así como yo, todo greñudo. Y tiene que, bueno, no tanto. Tiene que echarse agua y peinarse. ¿Sí me expliqué? O sea, no porque se vio en el espejo, ¡fum! Ya salió peinado de la casa. No. Lo único que vio es que necesitaba peinarse. Entonces usted ahí toma la acción, acciona y se peina. Eso es lo que está diciéndole Pablo aquí a la gente. ¿Sí? Le está diciendo, la ley les fue dado para que conozcan el pecado, no para que se arreglen. ¿Sí? La ley fue primeramente revelada o dada para revelar nuestra maldad, para poder buscar y ver todo aquello que necesitamos arreglar, justificar para estar delante de Dios. Eso significa, y al pueblo judío que se le está dedicando esta parte, esta porción, eso significa que si únicamente se están basando en la ley, pues estamos en problemas. Porque la ley no nos va a salvar. La ley nos sigue sirviendo y hasta la fecha nos sigue sirviendo, entiéndalo. No se desechó la ley, pero nos sigue sirviendo para ver en qué estamos mal y poderlo corregir. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, continúa en el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí está la buena noticia. Ahí está el evangelio. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, lo que ya la ley nos venía diciendo y los profetas nos venían avisando, se acaba de manifestar. Por eso es la buena noticia. Por eso primero nos mandó hasta el lodo. Por eso barrió y trapeó con nosotros y nos dijo que éramos inútiles. Y nos dijo todo eso que nos dijo. Para que nos demos cuenta que necesitamos ahora a alguien que nos rescate. Y por eso dice, pero ahora se ha manifestado la justicia. La justicia de Dios por medio de la fe. Fíjese, por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, ustedes que no creyeron en Él, Él es el Mesías. Tienen que creer en Él para que puedan ser justificados. Es lo que les está diciendo.
Hay un pasaje en Gálatas 2:16 que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Este pasaje de Gálatas nos va a resumir todo esto que venimos leyendo y que de repente es medio confuso. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que necesitamos está más allá de lo que podemos hacer. Me refiero a hacer religiosamente. Más allá de los estándares humanos. Más allá de nuestras habilidades. De si podemos o no podemos cumplir con la ley. No hay nada que podamos hacer para satisfacer el estándar de Dios. El estándar de Dios es un estándar perfecto, por eso no hay ni uno solo que lo pueda igualar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por medio de la fe, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí no importa si eres judío, si eres gentil, si eres de Valsequillo, si eres de... ¿dónde? De la Nopalera, si eres de donde sea, no hay diferencia. Si crees en Jesucristo eres salvado, eres salvo. Y aquí viene el versículo que nos da inicio a lo que se le conoce como el camino de Romanos o el camino de Romanos a la salvación. ¿Qué es el camino de Romanos a la salvación? Hay 5 versículos claves del libro de Romanos o de la carta a los romanos que si los llevamos paso a paso, 5 versículos, eso puede usted llevar a una persona a la salvación, a que haga la oración de fe. La vamos a ir viendo y al final la vamos a explicar o a enseñar para que usted la aprenda. Pero el primer versículo que se lee para este camino de Romanos es el versículo 23, Romanos 3, 23, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos resume que todos hemos pecado, que todos somos pecadores y no hay forma de poder estar delante de Dios. Todos hemos sido destituidos. Eso significa que no alcanzamos el estándar de Dios. No le llegamos al estándar de Dios. Es como si usted va a tomar un vuelo para irse de vacaciones a Europa. Usted va a tomar un vuelo y llega 2 minutos tarde. Y llega 2 minutos tarde y ya cerraron el avión y ya no se puede subir. Pero hay otra persona que llega 10 minutos tarde. Pues tampoco se va a poder subir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién está en una situación peor? ¿O quién tiene una peor situación? Pues ninguno de los dos, o sea, no hay uno peor que otro, porque ninguno de los dos se pudo subir al avión. Ambos perdieron el vuelo, no se pudieron subir, no se van a ir de vacaciones. Eso significa que no podemos compararnos entre nosotros, unos con otros. Nadie de nosotros alcanza el estándar de Dios. Entonces no hay caso y no tenemos por qué estarnos comparando. Por eso le digo, este es el camino a la salvación. Y ya me voy a ir apurando para ya terminar. Por lo tanto, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿A quién le gustan las cosas gratis? A todos, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Aquí lo que nos dice es que la cruz es la respuesta. Nos pronuncia inocentes de todo cargo en nuestra contra cuando nosotros creemos en Jesucristo. No es necesario pagar el precio del pecado. Y tenemos que recordar que el precio del pecado es por sangre. Vaya, si nosotros mismos tuviésemos que pagar por nuestros propios pecados, nos quedaríamos sin cristianos, o sea, no habría nadie, porque todos tendríamos que morir, todos tendríamos que ser desangrados. Esa es la única forma de pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando tenemos fe en Jesucristo, Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya sangró por nosotros, Él ya justificó. Por eso Él es el propiciatorio, Él es nuestra expiación, Él ofrece perdón porque ya su sangre derramada nos da ese perdón. Haga de cuenta que Él ya pagó por todo. No sé si usted alguna vez ha tenido un Rolls Royce. En playa sí. Digo, yo sí tuve uno en mis sueños, pero yo sí he tenido uno. Pero déjeme le platico algo bien interesante del Rolls Royce. Cuando alguien compra un Rolls Royce y hay una falla en el Rolls Royce, no sé por cuánto tiempo, no sé si sea de por vida, la verdad, eso lo desconozco. Creo que es de por vida, ¿verdad? Tienen servicio de por vida. O sea, usted les habla, le dice, oye, mi Rolls Royce trae un ruidito acá raro. Ahí le mandamos un técnico. Llega el cuate, saca sus herramientas, pum, 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 lo arregla. ¿Cuánto le debo? No, ya está cubierto. No vuelve usted a pagar un 5 por servicio para ese Rolls Royce. Digo, por servicio de descompostura, un servicio obviamente yo creo que sí lo tiene que pagar. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros hemos sido comprados con el precio de la sangre de Cristo. Y esa salvación no necesitamos pagar nada extra. Esa salvación es de por vida. No tiene usted que pagar nada por esa salvación. Lo único que necesita es creer en Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo para resolver ese problema de pecado sin que quede ninguna factura pendiente. Ya está resuelto ese asunto. El Señor absorbió el costo. Es por eso que Dios recibe toda gloria. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego pregunta, ¿de dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, ¿dónde está la jactancia? Pues queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, por puritita fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Se vuelve a preguntar ahí retóricamente. ¿No es también Dios de los gentiles? Y se responde, ciertamente también de los gentiles. Eso quiere decir que Dios es Dios de todo el mundo. Es Dios de todo el mundo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, ya el Señor nos justifica a todos. Todo aquel que venga a Él es justificado. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pregunta, aquí viene interesante. Y ese versículo yo creo que a más gente cristiana le hace falta leerlo. Porque dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. ¿Verdad que usted ha escuchado, muy seguramente ha escuchado a mucha gente muy religiosa que dice,
Es que estamos en la gracia. ¿Sí le ha tocado escucharlo? Pues le ha faltado leer Romanos 3:31. Dice, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vivimos por fe, o estamos por fe, o entramos por fe, ¿qué pasó? Cuando estamos todos por fe, cumplimos la ley. ¿Por qué la cumplimos? Ya se lo he explicado en muchas y diversas ocasiones. ¿Por qué? Porque la fe viene en el creer en Jesucristo, y cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él nos entrega su gracia. Y la gracia es el amor de Dios manifestado en acción. ¿Sí? Es el amor de Dios en acción. ¿Qué significa? Que si nosotros empezamos a vivir en ese amor, y ese amor también lo manifestamos a nuestros prójimos, obviamente a Dios primeramente y posteriormente a nuestro prójimo, cumplimos con toda la ley y los profetas, dice la Escritura. Esta pregunta se las hacía retóricamente el jueves antepasado y les decía, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Y reprobé a varios porque no se la supieron. No se supieron los mandamientos. Pero los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca de Dios. Y si usted ama a Dios, usted los cumple. Porque el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás ídolos delante del Señor. Guardarás un día para honrar al Señor. O sea que el domingo que usted viene a la iglesia es para venir al Señor. Eso es lo primordial. No para que haga carnes asadas. Es para venir al Señor. Y número 4, no dará en juramento el nombre de Dios en vano. O sea, no andará jurando en el nombre de Dios en ningún lado. ¿Se fija? Son los 4 que hablan de Dios. Y los otros 6, empezando por el 5, que es el primero con promesa, que dice, amarás a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás. Sus padres son el primer prójimo que tiene. Entonces, si usted los ama, usted los va a honrar. Y luego el 6º mandamiento dice, no matarás. Si usted ama al prójimo, pues definitivamente no lo va a matar. ¿Sí se da cuenta? Y de ahí vienen todos los demás. Y no le va a robar, no lo va a injuriar, no va a dar falso testimonio, o sea, no va a andar haciendo chisme, etcétera, etcétera, etcétera. No va a andar de envidioso. Cuando usted ama a alguien, no lo envidia. Y ahí cumple toda la ley y los profetas, y todo lo cumple por medio del amor, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe. La fe en Jesucristo. Así que póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres nuestro Redentor. Tú eres quien derramó esa sangre gloriosa en la cruz para que todos y cada uno de nosotros podamos ser salvos. No por obras, Señor, sino por esa fe que tenemos en ti. Ese amor inmerecido que nos has entregado por medio de Jesucristo en la cruz. Te damos ya gracias, Señor, porque sabemos y podemos estar confiados que tú nos sustentas con tu diestra, que nos mantienes custodiados, guardados, protegidos. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración.